Bien, vamos ahora a ver lo que es la práctica dirigida del tema de conjunto 2. Y bien, el problema número 1 dice que el conjunto universal, el cual ya en el capítulo anterior lo habíamos mencionado, está formado por los elementos 1, 2, 3, puntos sucesivos hasta el 9. O sea, me da a entender rápidamente que son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El conjunto A está formado por 2, 4, 6, 7, 9. El conjunto B, 1, 3, 6, 8, 9. ¿Ya? Sabiendo eso, nos piden el cardinal de A menos B más el cardinal de A intersectado con B. Entonces es más fácil esto si lo graficamos, ¿no? Colocamos acá, decimos este conjunto A, este es el conjunto B, y rápidamente observamos de repente si hay elementos comunes, ¿no? A ver, profe, acá está el 6, acá también, y acá está el 9, profesor, y acá también. Entonces, tanto el 6 como el 9 van a estar justamente en la intersección, ¿no? Rápidamente, ¿no? Recordemos que la intersección está formada por los elementos comunes, claro. Y los demás elementos de A, por ejemplo, estarán por acá. Estará el 2, el 4 y el 7. Y los demás elementos de B estarán por acá. Estará el 1, el 3 y el 8. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4. Profe, no está el 5. Ni aquí ni aquí. Y el universo lo tiene, profesor. Entonces acá hay que graficar el conjunto universal. ¡Allá! Recuerda, el conjunto universal era el total ya. O sea que ya no hay elementos fuera ya de ese conjunto. Y si el conjunto universal dice que va desde el 1 hasta el 9, y al observar acá, entonces acá afuera debe estar el 5, ¿no? Para que estén todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces todos los números desde el 1 hasta el 9 son elementos del conjunto universal. Del conjunto universal. Excelente. Entonces yo creo que, profe, es fácil ya hallar lo que nos pide. Decimos entonces, por lo tanto, nos piden el cardinal de A menos B. ¿Qué cosa es A menos B? Los elementos de A que no tiene B. ¿Eso dónde está? En esta luna. Pero no nos pide quiénes son, nos pide el cardinal. O sea, ¿cuántos son? Son 1, 2 y 3. Entonces sería 3. Más el cardinal de ¿qué? De A intersectado con B. O sea, ¿cuántos elementos hay en la intersección? Profe, hay 1, 2. Qué bonito, a ver, 3 más 2. ¿Cuánto vale 3 más 2 luces de 5? Ahí está. Y terminamos el problema 1. El problema 2 nos da el dato de que el cardinal tiene un conjunto cuyo cardinal es igual a n más 2, un conjunto B cuyo cardinal es n más 4, y también nos da el cardinal de A unión B. A unión B, su cardinal, o sea, la cantidad de elementos es 2n más 1. Interesante, ¿no? Porque si nosotros ponemos en que L es el conjunto A y L es el conjunto B, entonces, por ejemplo, empiezo de acá, mira, la unión es 2n más 1, o sea, el total de elementos que debe haber acá es 2n más 1, porque la cantidad de elementos que tiene A solamente es n más 2. Profe, toda esta bola que es A tiene n más 2. Pero usted sabe que todo es 2n más 1. Interesante, ¿no? Claro, porque a ver, si toda esta bola es n más 2, entonces yo acá podría colocarle n menos 1. ¿Por qué, profesor? Claro, porque si tú sumas n más 2 con n menos 1, ¿qué cosa te daría? 2n más 1. Chévere, ¿sí o no? ¿Te das cuenta, no? Ya, profesor, más o menos, profesor. A ver. Si el cardinal de B, profesor, es n más 4 y yo en esta lunita de acá tengo n menos 1, entonces ¿cuánto habrá acá? Ah, pues eso no, dime. ¿Cuánto sería? 4, sería 3,
No, sería 5. ¿Por qué? Porque si tú sumas n menos 1 con 5, ¿qué cosa te da? Te da n más 4. ¡Allá! A ver, ¿lo podemos hacer por acá también? Claro, claro. Porque si él es 5 y tú sabes que toda esta bola es n más 2, ¿no? Tú sabes que es n más 2. Entonces acá ¿cuánto tendría que ser? Tendría que ser n menos 3. A ver, verifica, suma él con él. ¿Te sale o no te sale? N más 2, por supuesto. ¿Ya? Entonces decimos, por lo tanto, ¿ya? Nos piden el cardinal de ¿qué? De A intersectado con B. Mira, a ver. ¿Cuánto es, profesor? 5. Hay 5 elementos en la intersección. ¿Está bien? Recuerda entonces que ya hemos hecho la teoría y hemos visto ya lo que es el conjunto potencia, ¿ya? Que está formado justamente por los subconjuntos, por todos los subconjuntos, ¿ya? De un conjunto dado. ¿Está bien? Y también hemos visto las operaciones que existen entre conjuntos. Son 4. ¿Cuáles son? Unión, intersección, diferencia y diferencia simétrica. Vamos a empezar entonces con el primer problemita. Nos pide, calcule usted el n. ¿Qué significa el n? Es el cardinal. ¿El cardinal de qué, profe? ¿Esta P qué significa? Ese es el conjunto potencia. ¿De qué era? Del conjunto C. Nos pide entonces, en pocas palabras, el cardinal del conjunto potencia del conjunto C. Muy bien, muy bien. ¿Ya? ¿Qué datos nos dan? Nos dice de que justamente el conjunto A tiene 60 subconjuntos más que el conjunto B. ¿Qué significa eso? Profesor, que si hacemos de repente acá una diferencia entre el número de subconjuntos de A y el número de subconjuntos de B, nos debe salir, profesor, 60. 60. ¿Por qué, profesor? Porque dice que él tiene 60 subconjuntos más que él. Quiere decir que la diferencia ya entre el número de subconjuntos debe ser igual a 60. Profe, pero recordemos la teoría, ¿no? La teoría. Justamente, para hallar el número de subconjuntos, profesor, había una formulita. Siempre era 2 elevado al número de elementos del conjunto, o sea, su cardinal. Ya, de la misma forma acá sería 2 elevado al cardinal justamente de quién? De B. Uy, uy, uy. O sea que la diferencia de dos potencias, ¿está bien? De 2 va a ser igual a 60. Claro, claro. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener que tantear de repente, ¿no? Dos valorcitos, ya que sean potencias de 2, ¿ya? Y cuya diferencia sea igual a 60. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien, profesor, ya más o menos ya la había, porque conocemos las potencias de 2. A ver, ¿cuáles son? 2, 4, ¿qué más? 8, ¿qué más? 16, 32, 64. Ahí está, profesor. Ahí está, ¿ven? ¿Qué potencia de 2 conocemos? Mencionamos el 4 y al 64, profesor. ¿Qué quiere decir eso, profesor? ¿Qué quiere decir? Que si justamente el cardinal de A valdría justamente 6, entonces nosotros tendríamos 2 a la 6, que vale 64. Y si el cardinal de B vale 2, entonces tendríamos 2 a la 2, que vale 4. ¿Y cuánto vale 64 menos 4? Vale justamente 60. Entonces, en pocas palabras, ya sabemos que el cardinal de A vale 6 y el cardinal de B vale 2. ¿Está bien? Entonces se trata de tantear, pero no tontear, o sea, buscar valores que sean factibles, ¿no? Conocemos la potencia de 2 y colocamos justamente valores cuya diferencia sea 60. ¿Está bien? El otro dato que nos dan es que el cardinal del conjunto C es igual a la suma de los cardinales. Profe, entonces reemplazamos. Sería entonces el cardinal del conjunto C sería igual a 6 más 2. Profesor, hacemos un gran esfuerzo aquí. 6 más 2 me da 8. ¿Ya? Y simplemente decimos, bueno, por lo tanto, lo que nos piden es, recuerda,
el cardinal del conjunto potencia de C. Nos piden el cardinal del conjunto potencia de C. ¿Cómo se halla eso? Simplemente, profesor, siempre es 2 elevado al cardinal de C. Pero lo acabamos de hallar, profesor, vale 8. Entonces sería 2 a la 8. No vayas a decir 2 por 8, 16, ¿eh? No creo que a estas alturas estemos resolviendo una potencia de esa manera, ¿no? ¿Qué significa 2 a la 8? Que vamos a multiplicar el 2 8 veces, ¿no? 2 por 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 2. Ya, 2 a la 8. Ya, eso sale 256. Ya, esa sería la primera pregunta. De que hay un delegado, dice que hay un delegado de un salón, ¿está bien? Y este delegado tiene una misión. Y justamente la misión que tiene es ir a recoger, ¿no? Un grupo de una cantidad de camisetas, ¿ya? Dice que hay 5 voluntarios que se ofrecen. Pongamos acá entonces voluntario A, voluntario B, C, D y E. Entonces él tiene 5 compañeros que se ofrecen, dice, como voluntarios justamente para hacer esto, pues recoger las camisetas. ¿Está bien? Muy bien. Ya, pero lo que nos pregunta es la cantidad de maneras en donde al menos dice dos de ellos vayan a recoger estas camisetas. Pero entonces al menos 2, ¿no? O sea, me da la idea de que pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, hasta de repente los 5. Pero eso, profesor, ¿no es acaso el conjunto potencia? Cuando formamos el conjunto potencia decimos el conjunto potencia está formado por todos aquellos subconjuntos que se pueden formar a partir de esta cantidad de elementos. ¿Con quién empezábamos? Acuérdate. Empezábamos con el vacío. Siempre justamente no es como decir que no hay ninguno, ya ningún elemento. Y luego empezamos a formar subconjuntos de uno en uno. Ah, ya, profesor, sí me acuerdo. Muy bien. Excelente. De uno en uno. Ya, así sería, pues, ¿no? A ver, vamos a escribir todo, ¿ya? A ver, acá el de uno en uno. Subconjuntos, muy bien, de uno en uno. ¿Qué te parece? Profesor, y luego, de dos en dos. Ya, entonces vamos combinando. Sí, luego de dos en dos. Mira, A con B, luego A con C. Imagínate, ya, tú lo ordenas bonito. El último sería, ¿no? Se supone que vas a llegar hasta A con E y así sucesivamente. Y seguro que el último sería D con E. Ya. Puntos suspensivos. Y luego, profesor, de 3 en 3. De 3 en 3. Ah, de 3 en 3. Y luego, profesor, de 4 en 4. Y luego, de 5 en 5. Profe, pero son 5. Entonces, justamente ese sería el último subconjunto, ¿está bien? ¿Ya? Que se va a formar. Pero para escribir todos ellos, es un poco trabajoso, pero hay una fórmula. Claro, profesor, hay una fórmula para saber cuántos subconjuntos tiene justamente un conjunto. ¿Está bien? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, ya en el problema anterior lo hemos aplicado. Por ejemplo, decimos, si son 5 elementos, la cantidad de subconjuntos que va a haber en total sería 2 elevado a la cantidad de elementos, a la 5. Porque 2 a la 5 vale 32. Quiere decir que acá hay 32 elementos. Esa sería la respuesta. Profe, lo que nos piden es la cantidad de maneras en donde dice que al menos haya 2. O sea que, por ejemplo, a él no le interesa, porque acá no hay ninguno, es el vacío. Él tampoco, porque acá hay uno nada más. Y él quiere al menos 2. Ah, ya, profesor. Entonces, mire, a esta cantidad total de formas, ¿no? Decimos así. Por lo tanto, decimos, ¿no? Ya, si se quiere al menos 2, como mínimo 2, si se quiere al menos 2, entonces al total, que es 2 a la quinta,
le vamos a quitar lo que no desea, justamente que no haya ninguno o que haya uno. Entonces acá sería 1, profesor, y acá hay 5, serían 6 en total. Qué chévere, profesor. 2 a la quinta, ¿vale? 32. Y si le quito 6, ¿me queda cuánto? 26. Esa sería la respuesta. Nos dice que debemos hallar el cardinal de A unión B unido con B unión A. Eso ya nos hace acordar, ¿no?, a cierta operación. ¿Cuál? La diferencia simétrica, justamente, ¿no? La diferencia simétrica era todo excepto, ¿qué cosa? La intersección, acuérdate. Muy bien. Entonces tenemos como datos de que, ¿qué cosa es esto? Este es el cardinal de A intersección B. Dice que es igual a 3. Este es el cardinal de A, que es igual al cardinal de B más 1. Y tenemos el cardinal del conjunto potencia de A unión B. ¿Ya? Entonces, lo más conveniente es hacer un gráfico, ¿no? Por ejemplo, si este es el conjunto A y este es el conjunto B, profesor, ya, mire, ve. Cuando le dijeron acá, el cardinal de A intersectado con B es 3, entonces, ¿qué quiere decir, profesor? Que acá hay 3 elementos. Ahí hay 3 elementos. Mira qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Y luego, profesor, le ha dicho que el cardinal de A es 1 más que el cardinal de B. Uno más. Interesante, ¿no? Interesante, porque yo, por ejemplo, no sé cuánto hay acá. Entonces, podríamos ponerle X. ¿Qué te parece? Entonces, el cardinal de B sería X más 3. ¿Estás de acuerdo? Claro. Profe, pero el cardinal de A dice que es 1 más. Entonces, si el cardinal de B es X más 3, acá está, mira, X más 3, entonces el cardinal de A sería X más 3 más 1. Profe, entonces debe ser X más 4. Entonces, ¿qué haríamos, profesor? Acá entonces pondríamos ¿cuánto? Pondríamos X más 1. ¿Por qué, profesor? Porque al sumar él con él, tendríamos X más 4 y justamente cumpliría lo que dice acá. Él tiene X más 3, él tiene X más 4. Muy bien. El último dato nos plantea, de que justamente debemos hallar, ¿no? Debemos hallar acá el cardinal del conjunto potencia de A unión B. Ya, profesor, pero eso sería 2 elevado al cardinal, justamente ¿de qué? De A unión B. Ahí está, a ver, ¿qué te parece? Y eso dice que es igual a 256. Pero rápidamente recordamos, ¿no? Porque ya en un problema anterior inclusive lo vimos, ¿ah? Que 256 es 2 a la 8. 2 a la 8. Ya, profesor. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que si las bases son iguales, los exponentes son iguales. Que el cardinal de A unión B es igual a 8. Mira, qué bonito, ¿ves? Qué bonito, ¿ves? Si el cardinal de A unión B es 8, quiere decir que si yo cuento todos los elementos de acá, me debe salir 8. 1 más 3, 4. Me faltaría 4. Entonces, el X debería ser ¿cuánto? A ver. Ahí rapidito, resuélvelo. 1 más 3, 4, pero tú sabes que todo es 8. Entonces sería, profe, 2X debe ser igual a 4. X vale 2. X vale 2. Interesante, ¿sí? Interesante, muy bien. Por lo tanto, vamos a ver la respuesta. Dice, nos piden el cardinal de ¿qué? De A unión B unido con B unión A, o B menos A. Entonces, A menos B sería esta luna. Es todo A menos lo que tiene B, o sea, sería E. Y B menos A sería esta luna de acá. Entonces, profesor, en pocas palabras, lo que nos están pidiendo es que unamos estos dos. Y nos están pidiendo saber cuántos elementos hay. Entonces, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Sumar el X más 1 con el X. ¿Está bien? Pero, profe, el X vale 2. Entonces, lo que nos están pidiendo es, reemplazo acá, nos están pidiendo 5. Ahí está. Esa sería la respuesta.